35 horas del día 9 de julio del 2026, se instala la audiencia correspondiente a la acción de protección signada con el número 17-204-2022-04-316, propuesta por la señora Sonia Guamán en contra de la Universidad de Cañar. Solicito a la actuaria que proceda a verificar la presencia de las partes. Por la parte accionante, sírvase identificarse la abogada Ana Bustamante. Soy Ana Lorena Bustamante. De esta manera se puede identificar. La abogada Doménica Sandoval. Soy Doménica Samantha Sandoval Vanegas, abogada de la parte accionante. Por la parte accionada, sírvanse identificarse la abogada María José Treyes. Soy María José Treyes Aquinaula, abogada parte accionada. La abogada Carolina Tello. Buenas tardes, soy Carolina Tello Quesquén, abogada litigante de la parte accionada. Señora jueza, verificada la identificación de los comparecientes, se deja constancia de que se encuentran presentes. Equipo 1 representando a la parte accionante, señora Sonia Guamán, y equipo 2 representando a la parte accionada, Universidad del Cañar. No se registran ausencia, existe quórum para la instalación de la audiencia. Declaro instalada la presente audiencia, se deja constancia de que la presente es una acción de protección, garantía jurisdiccional prevista en el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador y desarrollada en los artículos 39 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por lo que se sustancia en audiencia de pleno derecho, sin práctica de prueba, en aplicación de los principios de informalidad, inmediación y celeridad que rigen esta materia. Se recuerda a las partes la distribución de tiempos, 15 minutos para la primera intervención de cada parte y 5 minutos para cada réplica. La actuaria advertirá con 1 minuto de anticipación el término de cada intervención. Se recuerda también que esta jueza podrá formular preguntas en cualquier momento del debate, cuando lo estime pertinente para la resolución del caso. Procedemos entonces con el desarrollo de la audiencia. Interviene por la parte accionante el equipo 1. Tiene la palabra por 15 minutos. Con la venida de su autoridad, señora jueza, muy buenas tardes. Comparezco en calidad de abogada de la parte accionante, señorita Sonia Guamán, con el propósito de demostrar que la decisión adoptada por la Universidad de Cañar vulneró derechos constitucionales fundamentales, mediante la aplicación rígida y descontextualizada de un requisito administrativo, desconociendo el deber constitucional de garantizar igualdad material, la protección reforzada de los pueblos indígenas y el derecho a la educación. Durante esta intervención demostraré que la negativa del cupo especial indígena constituye una vulneración a los derechos constitucionales de mi patrocinada, particularmente al derecho a la igualdad y no discriminación, al derecho a la educación y al acceso efectivo a las acciones afirmativas dirigidas a los pueblos indígenas. Para desarrollar mi alegato de mejor manera y llevarlo a cabo, primero expondré los hechos relevantes del caso. Segundo, explicaré la vulneración de los derechos constitucionales y por último, demostraré la obligación que tenía la universidad de interpretar la normativa conforme a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos. Y finalmente, formularé las pretensiones de esta acción de protección. Señora jueza, los hechos del presente caso no son controvertidos. Mi representada Sonia Guamán pertenece al pueblo indígena Cañari, condición que fue plenamente acreditada mediante el certificado emitido por el cabildo de su comunidad y entregado durante el proceso de admisión universitaria. No existe discusión sobre este punto. Asimismo, en diciembre del año 2022, Sonia y su familia fueron víctimas de desplazamiento forzado interno debido a la violencia
circunstancia que las obligó a abandonar su lugar de residencia y trasladarse a la ciudad de Quito. Como consecuencia directa de este desplazamiento, Sonia culminó sus estudios de bachillerato en una institución educativa ubicada en Quito y no en la provincia del Cañar. Posteriormente, participó en el proceso de admisión a la carrera de Contaduría Pública mediante el cupo especial destinado a estudiantes indígenas. Cumplió con todos los requisitos relacionados con su identidad cultural, presentó la documentación correspondiente y rindió la evaluación de admisión. Incluso obtuvo un puntaje ponderado de 55,11 puntos, superior al del otro postulante, quien alcanzó únicamente 54,19 puntos. Pese a ello, la Universidad de Cañar negó el acceso al cupo especial porque Sonia no habría terminado el bachillerato dentro del territorio de su comunidad indígena. Es decir, la universidad no cuestionó su identidad indígena. No cuestionó su puntaje, no cuestionó sus méritos académicos, únicamente aplicó de forma estricta un requisito territorial, ignorando completamente el contexto de desplazamiento forzado que dio origen a dicha situación. Y precisamente ahí radica la vulneración constitucional. Señora jueza, nuestra Constitución en el artículo 11, numeral 2, reconoce que todas las personas son iguales ante la ley y prohíbe cualquier forma de discriminación, pero además establece algo aún más importante. No basta con tratar igual a todas las personas. El Estado tiene el deber de adoptar acciones afirmativas destinadas a alcanzar una verdadera igualdad material. En el presente caso, la universidad aplicó un requisito aparentemente neutral. Sin embargo, ese requisito produjo un efecto desproporcionado únicamente sobre una mujer indígena, que además habría sido víctima de desplazamiento forzado involuntario. Esto constituye discriminación indirecta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González, Yu y otros versus Ecuador, ha señalado que una medida aparentemente neutral puede convertirse en discriminatoria cuando produce efectos desiguales sobre personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerables. Esto ocurrió exactamente aquí. La universidad aplicó el mismo requisito para todos, pero ignoró que Sonia no terminó el bachillerato en Cañar porque fue obligada a abandonar su comunidad debido a la violencia. No fue una decisión de ella, fue una consecuencia de desplazamiento forzado. En consecuencia, la institución terminó castigando a la víctima por una circunstancia completamente ajena a su voluntad. Esto es incompatible con el principio de igualdad material. Señora jueza, el artículo 26 de la Constitución, además de eso, reconoce que la educación constituye un derecho y un deber ineludible del Estado. Este derecho no se satisface únicamente abriendo procesos de admisión. Debe garantizarse un acceso efectivo y libre de discriminación. El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Protocolo de San Salvador, obligan al Estado a remover los obstáculos que impiden el acceso a la educación. En el presente caso ocurrió exactamente lo contrario. La universidad convirtió un requisito administrativo en una barrera de acceso, paradójicamente un cupo especial creado para favorecer el ingreso de estudiantes indígenas. Terminó excluyendo precisamente a una mujer indígena. La universidad privilegió una formalidad administrativa sobre un derecho fundamental, y ello vació completamente de contenido la finalidad constitucional de las acciones afirmativas. Por otro lado, señora jueza, con todo el respeto, la Constitución reconoce que los pueblos indígenas gozan de protección reforzada debido a las históricas condiciones de exclusión que han enfrentado. El artículo 57 de la Constitución y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establecen la obligación estatal de adoptar medidas especiales que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos. Asimismo, la Corte Interamericana, en el caso Comunidad Indígena Yaqui Axa versus Paraguay, sostuvo que tratar de forma idéntica a quienes se encuentran en situaciones diferentes también constituyen una forma de discriminación. La universidad perdió de vista la verdadera finalidad del cupo especial. Este cupo existe para reducir desigualdades históricas, no para crear nuevas barreras. Sonia nunca dejó de pertenecer al pueblo cañari, nunca perdió su identidad cultural, nunca dejó de cumplir con la finalidad del beneficio. Lo único que cambió fue el lugar donde terminó el bachillerato, debido al desplazamiento forzado involuntario. Convertir esas consecuencias en motivo de exclusión contradice la finalidad constitucional de las acciones afirmativas.
Señora jueza, la Constitución reconoce protección prioritaria para las personas en situación de movilidad humana. Los principios rectores de las Naciones Unidas sobre desplazamiento interno establecen expresamente que las personas desplazadas no pueden sufrir discriminación por esa condición y tienen derecho al acceso igualitario a la educación. Sin embargo, la universidad hizo exactamente lo contrario. Tomó la consecuencia del desplazamiento y la convirtió en el motivo para negar el cupo, es decir, castigó nuevamente a quien ya había sido víctima de violencia. Eso resulta contrario tanto al orden constitucional ecuatoriano como al derecho internacional de los derechos humanos. Por último, por todas las razones expuestas, solicito respetuosamente que su autoridad, primero, acepte la presente acción de protección. Segundo, declare que la Universidad de Cañar vulneró los derechos constitucionales de Sonia Guamán. Tercero, deje sin efecto la resolución administrativa que negó el cupo especial. Cuarto, ordene la inmediata asignación del cupo especial para la carrera de Contaduría Pública. Quinto y último, disponga medidas de reparación integral y garantías de no repetición mediante la modificación de los procedimientos de admisión y la capacitación permanente del personal universitario en igualdad material, derechos de los pueblos indígenas, movilidad humana y no discriminación. Dicho esto, agradezco su atención. Solicito al actuario que anuncie quién participará en la primera intervención de la parte acción. Interviene por la parte accionada el equipo 2. Tiene la palabra por 15 minutos. Bien, señora jueza constitucional, la Universidad de Macondo compadece a esta audiencia bajo los principios de buena fe procesal, colaborando con la Administración de Justicia y Supremacía Constitucional. En primer lugar, es preciso señalar que la universidad considera que su actuación administrativa se ajustó a la normativa vigente al momento de resolver la postulación de la accionante. El acuerdo número 059 de 2017 establecía requisitos objetivos que debían ser aplicados de manera uniforme a todos los postulantes, razón por la cual la decisión adoptada respondió al cumplimiento de una obligación reglamentaria y a un no acto de discriminación deliberada o arbitraria. No obstante, el constitucionalismo ecuatoriano exige que toda autoridad pública, incluso cuando ha actuado conforme a una normativa reglamentaria, analice si su aplicación estricta genera efectos incompatibles con los derechos constitucionales. La Constitución no solamente impone que debe de cumplir la ley, sino también el deber de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico conforme a los derechos humanos. Según el artículo 11, numeral 5 de la Constitución, dispone que en materia de derechos, las servidoras y servidores públicos deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca la efectiva vigencia de los derechos. Este principio pro persona obliga a privilegiar la protección de la persona cuando existan diversas interpretaciones posibles del ordenamiento jurídico. Asimismo, el artículo 3 de la Constitución establece como deber primordial del Estado garantizar el efecto goce de los derechos, especialmente el derecho a la educación, mientras que el artículo 26 reconoce la educación como un derecho de las personas y un deber ineludible e excusable del Estado. Por parte del artículo 28 se garantiza el acceso universal a la educación sin discriminación alguna. Debe considerarse además el artículo 35 de la Constitución, que reconoce una protección reforzada de los grupos de atención prioritaria, y el artículo 341 impone al Estado la obligación de generar condiciones de protección especial para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad. En el proceso del caso, la accionante afirma haber sido víctima de desplazamiento forzado, circunstancias que amerita un análisis diferenciado desde la perspectiva de igualdad material prevista en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución. La Corte Constitucional del Ecuador ha sostenido de manera reiterada que el principio de igualdad no exige tratar idénticamente a todas las personas.
Al parecer ha existido un problema de conexión por parte de la abogada Carolina Tello. Esperaremos hasta que se acabe su tiempo de 15 minutos. Si la conexión regresa, podrá continuar con su argumento. Si el momento se ha acabado antes de que acabe con lo que sería su aportación al caso, se tendrá que seguir con las réplicas. Abogada Carolina tiene todavía el tiempo de 9 minutos para poder exponer lo que sería su argumento. Una disculpa, se escucha el audio con la conexión. Sí, no se preocupe. Tiene 9 minutos para seguir exponiendo su argumento. Bien, como comentaba, también se debe considerar, además del artículo 35 de la Constitución, que reconoce la protección Señor actuario, señorita actuaria, solicito que se pause un momento el tiempo hasta que el abogado de la parte accionada pueda volver a intervenir.
Entendido, señora jueza. Entonces, siendo las 18 horas con 55 minutos, se pausa por este momento el juicio para proceder cuando la abogada Carolina Tello, por la parte accionada, pueda ingresar a la reunión. Siendo las 19 horas con 03 minutos, se reinstala el juicio numeral 17-204-2022-04-316, propuesto por la señora Sonia Guamán en contra de la Universidad del Cañar. Solicito a la actuaria que vuelva a dar los 15 minutos a la parte accionada, en virtud de los problemas de fuerza mayor de Internet. Se acepta la intervención por parte de la jueza. Se da paso a lo que sería la parte accionada. Abogada Carolina Tello tiene 15 minutos. Señora jueza constitucional, comparece Carolina Tello en calidad de abogada patrocinada de la parte accionada, esto es de la Universidad de Macondo, conforme consta dentro del expediente. En ejercicio del derecho a la defensa y en representación de mi patrocinado, procedo a contestar la acción constitucional propuesta por parte accionante y posteriormente expondré la posición institucional respecto del presente caso. La Universidad de Macondo comparece a esta audiencia bajo los principios de buena fe. En primer lugar, es preciso señalar que la universidad considera que su actuación administrativa se ajustó a la normativa vigente al momento de resolver la postulación del accionante. El acuerdo número 059 de 2017 establecía requisitos objetivos que debían ser aplicados de manera uniforme a todos los postulantes, razón por la cual la decisión adoptada respondió al cumplimiento de una obligación reglamentada y no a un acto de discriminación deliberada o arbitraria. No obstante, el constitucionalismo ecuatoriano exige a toda autoridad pública, incluso cuando ha actuado conforme a la norma reglamentaria, analice si su aplicación estricta genera efectos compatibles con los derechos constitucionales. La Constitución no solamente impone el deber de cumplir la ley, sino también el deber de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico conforme a los derechos humanos. Precisamente, la Corte Constitucional en la sentencia número 54-17-IN/22 ha señalado que la seguridad jurídica exige normas claras, determinadas y previsibles, de manera que tanto la administración como los ciudadanos conozcan las reglas que exigen su actuación. Asimismo, recordó que las instituciones públicas deben actuar conforme al marco normativo vigente y garantizar la certeza de sus decisiones. Ahora bien, según el artículo 11, numeral 5 de la Constitución, dispone que, en manera de los derechos, las servidoras y servidores públicos deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca la efectiva vigencia de los derechos. Este principio pro persona obliga a la protección de las personas cuando existan diversas interpretaciones posibles del ordenamiento jurídico. Asimismo, el artículo 3 de la Constitución establece como deber primordial del Estado garantizar el efectivo goce de los derechos, especialmente el derecho a la educación, mientras que el artículo 26 reconoce que la educación es un derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Por parte del artículo 28, garantiza el acceso universal de la educación sin discriminación alguna. Considerarse además que en el artículo 35 de la Constitución reconoce una protección reforzada de los grupos de atención prioritaria y que el artículo 341 impone al Estado la obligación de generar condiciones de protección especial para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.
En este presente caso, la acción afirmativa haber sido víctima de desplazamiento forzado, circunstancia que amerita análisis diferenciado desde la perspectiva de igualdad material prevista en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución. La Corte Constitucional del Ecuador ha sostenido de manera reiterada que el principio de igualdad no exige tratar idénticamente a todas las personas, sino otorgar un tratamiento diferenciado cuando existan circunstancias objetivas que coloquen a una persona en una situación de desventaja estructural. La igualdad constitucional es una igualdad material, en palabras jueces, orientando a remover obstáculos que impidan el ejercicio efectivo de los derechos. Igualmente, la Corte Constitucional ha desarrollado el principio de tutela judicial efectiva y de integración, y de reparación integral, señalando que las garantías jurisdiccionales no buscan únicamente declarar la existencia o inexistencia de una vulneración, sino establecer de la manera más eficaz posible el goce del derecho presuntamente afectado, procurando soluciones útiles, proporcionales y razonables. Esta solución responde además al principio de proporcionalidad aplicable al desarrollo por la Corte Constitucional, conforme la cual las medidas adoptadas por las autoridades deben ser idóneas, necesarias e equilibradas para proteger simultáneamente todos los derechos constitucionales comprometidos. Por tales razones y sin que ello constituya un reconocimiento de responsabilidad constitucional ni una aceptación de que existe una vulneración de derechos por parte de la universidad, esta institución formula un allanamiento parcial respecto a la pretensión relacionada con el acceso al accionante de la educación superior, proporcionando la creación excepcional de un cupo extraordinario y supernumerario que permita satisfacer el derecho a la educación sin afectar los derechos previamente consolidados de terceros. Esta propuesta constituye una manifestación de buena fe institucional materializada con los principios de solidaridad, igualdad material y eficacia de los derechos, y permite a esta judicatura adoptar la solución que armoniza los valores superiores del Estado constitucional de derechos y justicia previsto en el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador. Gracias. A continuación procedemos con la réplica de la parte accionante. Tiene la palabra por 5 minutos. Con la venia de su autoría, en este caso tenemos de que la parte accionada insiste en el principio de igualdad, en donde en el artículo 226 de la Constitución indica este caso, pero sin embargo tenemos que este principio no puede interpretar de manera aislada, debido a que toda administración debe de sujetarse también al respeto y garantía de los derechos constitucionales. Ninguna norma administrativa puede prevalecer sobre la Constitución ni justificar la vulneración de derechos fundamentales. Además, tenemos que la accionada presenta o pretende hacer creer que solicitamos la modificación del Acuerdo 59. Eso no es correcto. Lo que sostenemos es que la universidad tenía el deber de interpretar ese requisito conforme al principio pro persona, a la igualdad material y a la realidad particular de Sonia Guamán. Precisamente ahí radica la discriminación indirecta. Una ley aparentemente neutral puede producir efectos desproporcionados sobre personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerables. Así lo reconoció la Corte Interamericana en el caso de González Young versus Ecuador, lo cual también permite participar en el concurso no significaba garantizar efectivamente el derecho a la educación. Posterior a eso tenemos de que el acceso debe ser real, inclusivo y libre de discriminación. Cuando un requisito administrativo elimina la finalidad de una acción afirmativa, el derecho deja de ser efectivo.
Procedemos con la réplica de la parte accionada. Tiene la palabra por 5 minutos. Señoría, en ejercicio del derecho a la réplica, la accionante basa su demanda en la premisa de que la Universidad de Macondo debió actuar como un legislador o un juez constitucional, inaplicando requisitos vigentes. Sin embargo, como bien señala el artículo 226 de la Constitución, nuestra competencia es de ejecución de la ley, no su modificación, según el caso particular. No se puede llamar vulneración al cumplimiento estricto del principio de legalidad. La contraparte alega una discriminación indirecta, pero el impacto del requisito territorial sobre una persona desplazada. Ante esto, respondemos, la universidad no diseñó el Acuerdo 059 de 2017 ni tiene facultades para alterar su contenido. Lo que el accionante describe que es una posible falla en la política pública nacional para proteger a víctimas de desplazamiento, pero esa es una controversia que debe dirigirse contra el Estado central o mediante una acción de inconstitucionalidad de norma. No contra el acto administrativo de esta universidad, que genera de manera objetiva y uniforme, aplica el reglamento de todos los postulantes. Se nos pide una lectura flexible o promine para ignorar el requisito de bachillerato en la región de señoría. En derecho público, la flexibilidad no es una opción cuando choca con la seguridad jurídica. Si la universidad comenzara a decidir qué requisitos valen o cuáles no, basándose en la sensibilidad de cada caso, estaríamos destruyendo a la objetividad que debe regir todo concurso público. La seguridad jurídica garantiza que los ciudadanos sepan de antemano qué reglas se van a aplicar. Cambiar esas reglas para favorecer a una persona en sí mismo en acto discriminatorio hacia los demás postulantes ajustaron a la norma. Se ha hecho énfasis en que la señora Guamán obtuvo 55.11 puntos frente a los 54.19 del ciudadano L. No obstante, esto no es un concurso exclusivo de méritos académicos, sino un proceso de acción afirmativa con criterios de prelación específico. El Acuerdo 059 busca fortalecer el equilibrio territorial de las comunidades indígenas. El ciudadano Eduardo acreditó pertenencia indígena y arraigó territorialidad. La accionante solo acreditó lo primero. El derecho a la educación del accionante se garantizó permitiéndole participar. Su derecho a la igualdad se garantizó al evaluar con los mismos criterios que a todos. No se puede hablar de vulneración por el hecho de no haber ganado una plaza frente a alguien que cumplió mejores requisitos legales. Finalmente, se argumenta que castigamos el desplazamiento nada más alejado de la realidad. La Universidad de Macondo reconoce la tragedia del desplazamiento, pero no tiene la competencia legal ni los recursos para repararla mediante la alteración de los cupos universitarios. La protección de persona desplazada es un deber de Estado en conjunto y debe canalizarse por las vías adecuadas. Exigir que una universidad asuma la carga de compensar fallas sistemáticas del Estado, saltándose sus propios reglamentos, es desnaturalizar la función de educación superior a la administración pública. Por lo expuesto, señoría, ratificamos que la actuación de la universidad fue objetiva, proporcional y legítima. No se puede declarar responsable a una institución por observar el marco jurídico vigente. Solicitamos, por lo tanto, que se declare improcedente la acción por no existir un acto arbitrario, protegiendo así la inconstitucionalidad y la seguridad jurídica de nuestra comunidad educativa. Muchas gracias. A continuación procedemos con las preguntas. Parte accionante, usted sostiene que hubo discriminación indirecta. Explique concretamente en qué consistió el trato desproporcionado, más allá del hecho de que su representada no cumplió con uno de los requisitos objetivos de la norma. Con la medida de su autoridad agradezco la pregunta.
En este caso hablamos de discriminación indirecta porque el escritor parece central, pero afecta especialmente a personas indígenas desplazadas, no en todos, sino únicamente a aquellos que son zonas de vida olvidada por la violencia animal sucedida sobre nuestro territorio. Gracias. Parte accionada. ¿Cómo concilia el principio de supremacía de la Constitución con el principio de legalidad establecido en el artículo 226? Si no es una relación de subordinación. Parte accionada debe corresponder con la pregunta planteada por la jueza. Repito una vez y última, parte accionada debe responder la pregunta planteada por la jueza. No sé si nos puede repetir la pregunta. ¿Cómo concilia la parte accionada el principio de supremacía de la Constitución con el principio de legalidad si no es en una relación de subordinación? Al no recibir respuesta por parte de la parte accionada, se continuará con lo que sería el cierre de la fase argumentativa. Una disculpa. Me parece que tocaba la pregunta de la parte accionada. ¿Es posible repetir? Tengo problemas de conexión. ¿Juez lo aprueba como tal? Considerando que se ha repetido por segunda vez y estaban ambas abogadas teniendo presente, vamos a repetir otra vez la pregunta, sin embargo que quede en constancia que no se respondió habiendo tiempo suficiente y estando presentes las dos partes. Por favor, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo concilia la parte accionada el principio de supremacía con el principio de legalidad si no es en una relación de subordinación? Bien, señora jueza, la universidad considera que no existe contradicción entre el principio de supremacía constitucional y el principio de legalidad. Existe simplemente una relación de subordinación y complementariedad.
En efecto, el artículo 424 de la Constitución establece que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra disposición del ordenamiento jurídico. Por otra parte, el artículo 226 dispone que las instituciones públicas únicamente pueden ejercer las competencias y facultades que les atribuyen la Constitución y la ley. Por tanto, el principio de legalidad no opera de manera autónoma, sino subordinando a la Constitución. La legalidad encuentra su fundamento, sus límites en la propia Constitución. Ahora bien, esta subordinación no autoriza a una autoridad administrativa a inaplicar discrecionalmente una norma reglamentaria actualmente o en vigencia. Bueno, más bien que se encuentra en vigencia. Pues ello afectaría la seguridad jurídica prevista en el artículo 82 de la Constitución y en el principio de igualdad frente a los demás administrados. En constancia, la supremacía constitucional no elimina el principio de legalidad, lo orienta y lo condiciona, mientras que corresponde a la justicia constitucional resolver definitivamente los conflictos cuando la aplicación de una norma pueda generar una afectación de derechos fundamentales. Al no existir más argumentos que las partes desean exponer, se declara concluida esta fase de la audiencia. Esta judicatura se retira a deliberar sobre lo actuado y expuesto por los sujetos procesales, para lo cual se dispone un receso. Se deja constancia de que siendo las 19:24, se suspende la presente audiencia dentro del juicio numeral 17-204-2022 04-316, seguido por Sonia Guamán y expuesto en contra de la Universidad de Cañar, a efectos de que la señora jueza delibere sobre lo actuado. La audiencia será reinstalada a las 19:54 para la lectura de la parte resolutiva. Se solicita a los intervinientes permanecer atentos a la reinstalación. Señora jueza, siendo las 19:54, se procede a la reinstalación de la audiencia dentro del juicio número 17-204-2022 04-316, seguido por Sonia Guamán en contra de la Universidad del Cañar. A efectos de esta judicatura de a conocer su resolución, se deja constancia de que se encuentran presentes las mismas partes que comparecieron a la instalación inicial de la audiencia. Se reinstala la audiencia. Habiendo deliberado sobre los argumentos expuestos por las partes y la normativa constitucional y legal aplicable al caso, esta judicatura procede a dar lectura a la parte resolutiva de la sentencia. Siendo las 19:54 del día viernes 9 de julio de 2026, en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en el Cantón Cañar, provincia de Cañar, la suscrita procede a dar lectura a la sentencia dictada dentro del juicio número 17-204-2022 04-316, correspondiente a la acción de protección planteada por Sonia Guamán en contra de la Universidad de Cañar. Problemas jurídicos. Dos son los problemas jurídicos que esta sentencia debe resolver. El primero, si la aplicación literal por parte de la Universidad de Cañar del requisito de haber culminado el bachillerato en un colegio de la región de origen constituye una discriminación indirecta y una vulneración del principio de igualdad material, o si, por el contrario, se trata de una medida razonable y proporcional para preservar la finalidad legítima del arraigo territorial. Segundo, si la universidad tenía el deber constitucional de aplicar dicho requisito al caso concreto en virtud del principio de democracia constitucional, o si se encontraba limitado al principio de legalidad a aplicarlo de manera general y uniforme. Hechos probados.
De la resolución del proceso se han establecido como hechos no controvertidos para ambas partes los siguientes: que Sonia Guamán es integrante del pueblo indígena Cañari de la comunidad de Morales, que en diciembre de 2022 ella y su familia sufrieron desplazamiento forzado interno como consecuencia de la violencia derivada del crimen organizado, que como consecuencia de dicho desplazamiento son víctimas de bachillerato en la ciudad de Quito y no en su región de origen, circunstancia que ambas partes reconocen como involuntaria. Que el acuerdo 059 de 2017 exige dos requisitos operativos: pertenecer a la comunidad indígena y haber concluido el bachillerato en el colegio de la mejor correspondiente. Que Sonia acreditó su pertenencia indígena mediante certificación del Cabildo, que obtuvo un puntaje ponderado superior al cuarto L, que cumplió el requisito del acuerdo, el primero, pero no el segundo, y que la universidad aplicó ambos requisitos de manera uniforme a todos los postulados sin completar excepciones para casos de desplazamiento forzado. Análisis sobre la legal de no discriminación. Para resolver el primer problema jurídico, esta jueza aplicó el test de igualdad reconocido por la jurisprudencia constitucional, que exige verificar en primer lugar la comparabilidad entre los sujetos involucrados, en última instancia la existencia de un trato discriminado con base en categorías protegidas, y en tercer lugar si este trato constituye una diferencia justificada o una diferencia discriminatoria. Respecto de la comparabilidad, se dijo que dentro del universo de bachilleres indígenas postulantes al grupo social existen dos subgrupos comparables entre sí: quienes culminaron el bachillerato en su región de origen y quienes, como la aspirante, no pudieron hacerlo por causas ajenas a su voluntad, en este caso el desplazamiento interno. Ambos subgrupos comparten el derecho a la igualdad material, a las relaciones afectivas del artículo 11 numeral 2 de la Constitución y al derecho a la educación reconocido en los artículos 26 a 27 de la misma. Respecto al trato diferenciado, se implican como categorías dirigidas concurrentes que tienen el género y el desplazamiento interno. Sobre esta última categoría, que si bien no está enumeradas expresamente en el artículo 11 numeral 2, se estableció, y siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que cada grupo desventajado y sistemáticamente discriminado. En mérito de aquello, se consideró, siguiendo el enfoque de interseccionalidad desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González Yu y otros contra Ecuador, que la concurrencia simultánea de estos marcadores genera un riesgo de exclusión agravado que no puede analizarse de forma aislada. Frente al argumento que la parte accionada presentó por escrito a esta judicatura, en donde calificó la situación de Sonia Guamán como excepcional, se determinó con base en las estadísticas sobre el incremento de personas desplazadas internamente y sobre la brecha educativa que afecta particularmente a las mujeres indígenas, que dicha situación no corresponde al azar, sino a un patrón estructural de exclusión. En consecuencia, se concluyó que la aplicación formalmente neutral del Acuerdo 059 generó, en el caso concreto, un impacto desproporcionado sobre el accionante, configurando un trato diferenciado de facto. Respecto de la justificación de este trato diferenciado, se aplicó el test de proporcionalidad previsto en el artículo 3, numeral 2, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, compuesto por 4 elementos. En cuanto al fin constitucionalmente válido, se determinó que el requisito territorial persigue fortalecer el vínculo entre los pueblos indígenas y sus territorios. Finalidad amparada en el artículo numeral 13, numeral 1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el artículo 57, numeral 1 de la Constitución. En cuanto a la idoneidad, se determinó que exigir la culminación del bachillerato en la región efectivamente contribuye a preservar dicho arraigo territorial. Sin embargo, al examinar la necesidad de la medida, esta jueza concluyó que el requisito no era estrictamente necesario, puesto que existía un medio igualmente idóneo y menos lesivo para acreditar el mismo vínculo territorial: el certificado del Cabildo, que la propia accionante ya había aportado y que la universidad no cuestionó en ningún momento. Si dicho certificado bastaba para acreditar la pertenencia indígena y el arraigo territorial, no existía razón constitucionalmente suficiente para exigir además la graduación física en la región, cuando ésta se tornó imposible por un hecho de fuerza mayor ajeno a la voluntad del accionante.
Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, se determinó que el perjuicio ocasionado a los derechos del accionante, a la igualdad material y a la educación resultó superior a cualquier beneficio adicional que pudiera derivar de la aplicación del requisito de manera inflexible. Por lo expuesto, esta jueza concluye que no fue el contenido del Acuerdo 059 en sí mismo el que generó la vulneración, sino la decisión administrativa de la Universidad de Cañar de aplicarlo de manera mecánica, pese a contar con los elementos necesarios para resolver el caso de otro modo, lo que configuró una discriminación indirecta y una vulneración de los derechos de la igualdad material y la no discriminación reconocidos en los artículos 11, numeral 2 y 66, numeral 4 de la Constitución. Para resolver el segundo problema jurídico, esta jueza consideró el artículo 426 de la Constitución, que establece que todas las autoridades, incluidas las administrativas, aplicarán directamente las normas constitucionales, aunque las partes no las invoquen expresamente. Esta disposición se complementa con el artículo 11, numeral 3, que dispone la aplicación directa e inmediata de los derechos y garantías por cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, y con el numeral 5 del mismo artículo, que exige aplicar siempre la interpretación que más favorezca la vigencia de los derechos. De estas disposiciones se desprende que la aplicación directa de la Constitución no constituye un exceso de competencia para la Universidad del Cañar, sino una competencia que la propia Constitución le confiere y le exige ejercer, sin distinguir entre autoridad judicial y administrativa. El propio artículo 426 dispone además que no podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de derechos y garantías constitucionales. De modo que la universidad no puede escudarse en el Acuerdo 059, que el Acuerdo 059 no preveía una excepción para justificar la vulneración de los derechos de la accionante. En consecuencia, el artículo 226 de la Constitución, referido al principio de legalidad, no se encuentra en tensión con el artículo 426, sino subordinado a él. Por lo tanto, esta jueza declara que la Universidad de Cañar tenía el deber constitucional de aplicar directamente los derechos constitucionales del caso concreto y no se encontraba limitada por el principio de legalidad para hacerlo. Una vez resueltos los problemas jurídicos planteados, solicito a la actuaria Maite Marcela Quito González que dé lectura de la decisión que toma esta judicatura. En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, se acepta la acción de protección planteada por la accionante Sonia Guamán, al haberse comprobado la vulneración de sus derechos constitucionales a la igualdad material y no discriminación, reconocidos en los artículos 11, numeral 2 y 66, numeral 4, y a la educación, reconocido en el artículo 26, todos de la Constitución, como consecuencia de la aplicación literal por parte de la Universidad de Cañar del segundo requisito contenido en el Acuerdo 059 del 2017, sin haber ejercido el margen interpretativo que el deber de la aplicación directa de la Constitución le exigía. En consecuencia, se disponen las siguientes medidas de reparación integral. Se concede al accionante de manera inmediata el cupo especial para bachilleres indígenas en la carrera de Contaduría Pública en la Universidad del Cañar. Se ordena que la Universidad de Cañar, en cumplimiento de su deber de aplicación directa de la Constitución, considere en los futuros procesos de admisión las situaciones de desplazamiento forzado de los bachilleres indígenas que certifiquen debidamente el primer requisito del Acuerdo 059 del 2017. Se dispone remitir a la entidad emisora del Acuerdo 059 del 2017 el contenido de esta sentencia, con la finalidad de que dicha entidad evalúe la pertenencia de incorporar, con alcance general, una alternativa al segundo requisito que permita cumplir el fin constitucionalmente legítimo sin necesidad de vulnerar los derechos de los bachilleres indígenas que puedan probar debidamente su vínculo territorial. Se dispone que la Universidad del Cañar implemente programas de capacitación permanente para el personal encargado de los procesos de admisión en materia de igualdad material, protección de personas desplazadas y derechos de los pueblos indígenas. Se ordena la publicación de la parte resolutiva de esta sentencia en el sitio web de la Universidad del Cañar. Notifíquese y cúmplase. Se concede el término de 3 días para legitimar las intervenciones, siendo las 20 horas
minutos se clausura la audiencia dentro del caso Sonia Guamán versus Universidad de Cañar. Gracias a todos los intervinientes. Se deja constancia de la clausura de la audiencia. Fin del acta.